Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en su programa Entre Conversaciones, en su sección de consultas saludables. Así es, Jimena Laza, qué gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos. Y bueno, pues estamos después de un año y pedacito del tema de la pandemia, hemos hablado muchos temas en torno a todo esto, pero uno de los problemas que ha habido con el encierro y con el estrés y con todo esto que ha producido, pues es una segunda pandemia de la que vamos a hablar con el doctor Tomás Rangel, que ya está aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué Bienvenido. tal? Muy bien, gracias. Qué gusto verlos nuevamente. Así es, qué gusto saludarte. Y bueno, ¿cuál sería esta otra pandemia? Fíjate que desde antes que empezara a diseminarse el coronavirus, el SARS-CoV-2, nosotros ya estábamos batallando contra esta otra pandemia que también tiene mucho peso que ver en salud pública, literalmente porque es la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, Ángel. Eh, a nivel mundial, eso es una pandemia también porque se ha globalizado y tristemente México ocupa de los primeros lugares en obesidad de adultos y en obesidad infanto-juvenil. Entonces, estamos adoptando estilos de vida no saludables, por eso tenemos la infanto-juvenil, entre otros factores, por la nintendonización, se le llama, a lo que ahora juegan los niños. Antes nosotros salíamos a correr, llegábamos sudados pero felices y ya nos llamaban para la merienda, para la cena, un baño y se acostaba uno feliz, relajado. Ya no hay eso, por muchas razones, por la tecnología, por el estilo de vida, por la inseguridad y por otros factores, pero principalmente tiene mucho que ver la nintendonización y las horas que pasan los niños ante la televisión, ante las computadoras, ante tanta tecnología digital muy pasiva, muy sedentaria, Ángel, Jimena. Sí, totalmente. Y bueno, tú lo dices y también me pongo a pensar en el reto que ha sido para los niños y los adolescentes esta pandemia, ¿no? Porque realmente, pues si antes salían al parque a jugar, pues ahorita todo eso se ha restringido también. Y pues el estrés de escuchar pues todas estas muertes, pérdidas de empleo y demás alrededor de todos, pues también ha derivado mucho en comer, ¿no? En sacar esa ansiedad, pues comiendo. Fíjate que tienes mucha razón. Como bariatra he estado viendo un incremento en los índices de obesidad, pero además en el aumento del peso. Gente que no tenía obesidad ahora la tiene y gente que ya la tenía ha aumentado esa obesidad, índices de masa corporal muy altos, no sé, índices de masa corporal arriba de 40, que ya es obesidad mórbida, y más de 40, más de 50 ya es obesidad extrema. He visto casos, no miento, mi báscula, ha habido personas que no los puedo detectar, que les digo, no sé cuánto pesas, excedes el límite de mi báscula y mi estadímetro, o sea, ya no sé cuánto. Entonces empezamos a darles para bajar de peso, porque lo que dice Jimena, el estrés, el confinamiento, ha aumentado el sedentarismo, ya no sales ni a tomar el transporte porque te quedas en casa, eso súmale la obesidad y muchos otros factores que están habiendo al estar confinados. Uno de esos factores es la obesidad. ¿Y qué estamos viendo? Sobre todo, fíjate que me llama mucho la atención en los niños, porque he detectado niños y adolescentes ya con insulina alta, azúcar alta, colesterol, triglicéridos. No me ha tocado ver niños con hipertensión, pero sí me ha tocado ver adolescentes ya con hipertensión y tenemos que iniciarles manejo. Para mí me da mucha alerta ciertos síntomas o signos que veo en la piel. Y a veces vienen a consultarme por otras cosas, por esos síntomas de la piel. Y una vez que los detecto, les digo, ¿sabes qué? Lo que veo en tu piel son señales del síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades como aumento de colesterol, triglicéridos, ácido úrico,
presión arterial, insulina alta, azúcar alta y ojo, porque no nada más les pido niveles de azúcar, les pido niveles de insulina porque a veces el azúcar es normal, pero la insulina ya está muy elevada. Me tocó ver hace poco una niña, los niveles de insulina no deben rebasar de 25. Como bariatras exigimos que no pase de 20. Me tocó ver una niña con 80 de insulina. Yo me quedé muy sorprendido y hablé con los papás. Le dije, tenemos que hacerle estos estudios, estos cambios de vida y muchas veces me dicen, doctor, pero no puedo hacer ejercicio porque estoy lastimado de la rodilla, estoy lastimado del hombro, de la espalda. Y les tengo que hacer sugerencias de cómo hacer ejercicios aún estando lastimado de las rodillas, del tobillo, y cómo también no deben excederse. Vamos a hablar más adelante de cómo debe ser el ejercicio, la dieta, pero sobre todo cómo estar alerta a los signos del síndrome metabólico en la piel. Así es, estar al pendiente con todas estas cosas, porque bueno, hay muchos elementos como el cuello negro, ¿no? Luego mucha gente cree que es mugre y eso, o manchas en la piel, que es reflejo de resistencia a la insulina, ¿no? Así es, Ángel, es reflejo, eso se llama acantosis y es eso lo que tú dices, el cuello negro, manchas negras y otros signos que vemos en la piel que desde que el paciente abre la puerta y cruza para mi consultorio, yo ya los vi desde lejos, dijo, bueno, trae resistencia a la insulina, no sé cuál sea el motivo de consulta. Y me encanta escucharte, doctor, porque desde tu perspectiva, también como dermatólogo, es súper holístico, ¿no? Nos damos cuenta que el estrés que tenemos, pues se refleja en nuestro peso, se refleja en nuestra piel y en todo, ¿no? Así es. Hay algunas señales que el cuerpo nos avisa. Muchas veces como que nos centramos mucho en el tema del peso, ¿no? De que, ay, peso tanto, pero el cuerpo es más allá y el problema del síndrome metabólico va más allá de lo que peses, ¿no? Es correcto, fíjate que yo les digo, mira, los bariatras no nos obsesionamos con el peso, sino con el porcentaje de grasa, porque quiero decirles que he tenido pacientes que incluso algunas son modelos, son edecanes, están como unas Barbies, pero cuando les haces la prueba de bioimpedancia, notas que tienen un alto porcentaje de grasa corporal, 40 o 50% de grasa, o sea, les digo, así como estás de delgada, la mitad de tu cuerpo es grasa. Eso no es saludable, es una obesidad enmascarada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También quienes se han hecho liposucción o abdominoplastía, se confían y empiezan a comer porque dicen, bueno, de todas maneras ya tengo la cinturita y toda la grasa pues se va a ir pues a caderas, a busto, pero también se va al hígado, también se va al corazón, a los riñones, se va a órganos internos y eso es la grasa visceral. Es muy peligrosa, entonces también me toca ver gente que se hizo liposucción y tiene hígado graso, tiene resistencia a la insulina, lo que comentaba Ángel antes de la pausa, cuello negro, manchas negras en la cara, esto se llama acantosis. No toda mancha es acantosis, pero hay que saberla distinguir. Se nota mucho en los codos, en los nudillos de los dedos, tanto de manos como de pies, en las ingles, lo que la gente llama entrepierna, pero en cualquier zona podemos ver acantosis en la nariz, en las orejas. También podemos ver fibromas, que la gente llega a la consulta a verme como dermatólogo y me dicen, doctor, vengo a verlo por verruguitas en el cuello. Y ya sé, no son verrugas, son fibromas. La diferencia entre una verruga y un fibroma es que la verruga es dura y es infecciosa, se contagia. El fibroma es blando, no se contagia, sale por exceso de carbohidratos. Y ojo, porque mucha gente le teme a las grasas, hay que tenerle miedo a las grasas de origen animal, pero hay que tenerle más miedo a las calorías, a los carbohidratos simples, porque también, ojo, nos ofrecen un combo de palomitas, cada vez son más grandes las porciones en lugares como en cinemas o en lugares donde venden hamburguesas y este tipo de comida rápida, y nos ponen palomitas light. Light, ¿por qué? Quizás porque no tienen mucha grasa, pero siguen siendo carbohidratos. Entonces, ¿dónde está lo light?
y lo que hace que aumente el índice de grasa, el porcentaje de grasa, pues es los carbohidratos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otro de los síntomas podemos ver unos tofos, le llamamos los médicos, y es aumento del ácido úrico. El ácido úrico no se ve por bombitas en la mano. Eso es mito. El ácido úrico es más profundo, se forman unas bolas que a veces pueden ser dolorosas y se acompaña de artritis. Otro de los síntomas que vemos en el síndrome metabólico son como si fueran lunares, como lo que hablamos en otro programa, pero son amarillos. O en lo blanco de los ojos se ve una mancha amarilla. Eso me está avisando que ya puede tener colesterol o triglicéridos muy elevados. Les hacemos la prueba y efectivamente tienen lo que le llamamos hiperlipidemias. Entonces, es muy interesante cómo yo empiezo a ver la consulta como dermatólogo y termino atendiendo como bariatra, porque estas son señales de alerta para mí. Sí, doctor, y bueno, yo creo que nos estás hablando de todas estas cosas que si nos están escuchando o viendo y dicen, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, es importante entonces acudir al médico. Definitivamente, Jimena, y el médico pues tiene que hacer mediciones de peso, talla, índice de masa corporal, porcentaje de grasa, músculo, agua y circunferencia cervical. Antes medíamos la cintura, pero la cintura puede ser engañosa. Si en ese momento tienes colitis y está el colon distendido, va a marcar una cintura más amplia. O si te hiciste liposucción, una cintura. En cambio, en el cuello no hay, y esto ya está estudiado científicamente. Se relaciona más la circunferencia cervical con riesgo de enfermedades cardiovasculares. Oye, pues sin duda alguna, interesante. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad, un placer charlar contigo y pues te mandamos un abrazo. Un abrazo igual de regreso para allá. Ahí se lo reparten. Gracias, doctor. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.